Bueno, yo contentísima de estar aquí en el Hotel Sagamore con una persona que amo y adoro, mi comadre preciosa. Oye, tenía mucho tiempo sin verte. y yo a ti, mi niña. ¿Cómo te he extrañado? Igualmente. Oye, no, yo dije, 2 años sin hacer nada contigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aquí? pasando? Algo malo está pasando. Pero bueno, ya lo resolvimos porque traemos un súper sí. Me encanta lo de la mosca. Explícame de dónde viene la idea de hacer esa canción. Oye, está algo media chusca, ¿verdad? Yo no puedo creer las cosas que hacían antes, porque el disco viene siendo como un tributo, un homenaje a las mujeres que hacían duetos en el tiempo, en la otra generación. Ok, no les digamos viejas. Sí. En la otra generación. En la otra generación, y pues están canciones de las jilguerías, de las hermanas Huerta, hermanas Núñez, abajeñas y unas canciones de chelo. Invitamos a Chuy Lizárraga y pues ahí quedó. ¿Cómo se dio ese video? Porque está bien bonito, está bien antiguo, de hecho parece una película. Fíjate que quisimos hacer más o menos una copia de la época de oro. Claro que nos salió a color. Pero es una mujer bien fuerte en tu forma de ser y en tu personalidad. ¿Tú te ves bien reflejada en este CD o no? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Representando a las mujeres fuertes, porque de hecho son muchas canciones fuertes dedicadas en contra de los hombres. ¡Pobres hombres! Pobres hombres, con este disco, hombre, los estamos haciendo garra. Y en la vida personal tuya, ¿a los hombres también lo hace garra o no? Porque yo veo que tú eres muy romántica también. Yo soy muy romántica, sí lo soy. Soy una persona de carácter fuerte, ¿verdad? Pero sí, soy muy romántica. Soy un cangrejo, soy cáncer. Entonces soy como los cangrejos, así dura por fuera, pero por dentro así suavecita. Bien blandita. Y rica, o sea, porque los cangrejos están ricos. En la hora del amor, en el corazoncito, ¿cómo está eso? Porque eso también está muy ¿verdad? muy difícil, ¿verdad? Porque tiene uno que buscarse una persona bien comprensiva, una persona segura de sí mismo, maduro. Y, ay no, pues, o sea, es uno difícil, dice, ¿verdad? Es difícil porque uno está pidiendo, bueno, parece que uno está pidiendo demasiado, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que tú pides? Que sea una persona muy segura de sí misma para que así él me pueda comprender y ser paciente conmigo, ¿verdad? Y me pueda ayudarme también a guiarme, ¿verdad? No sé, darme consejos, que me haga reír, porque muchas veces estoy estresada, entonces que me haga reír. Pero es que yo lo veo difícil, porque es que yo conozco a tu papá y yo sé el tipo de padre que has tenido en tu casa. Entonces yo me imagino que tú todos los hombres los debes comparar con ese hombre tan espectacular que es tu padre y a veces debe ser difícil, ¿no? Bueno, sí, fíjate que sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Que uno sí lo quiere comparar con papá, pero... Ay, no, pero mi papá siempre está tratando de volarlos, ¿verdad? Mija, no, ese no. Ay, mija. ¿Es muy celoso? Muy celoso. Y no, mija, es que tú deberías que estar con el príncipe de quién sabe qué. Le digo, ay, papá, siga soñando, por favor. Bueno, y el príncipe de quién sabe qué o quién sabe qué no, sí, porque efectivamente, ponte a pensar, hermosa, inteligente. Para todos los que no saben, la que manda aquí la jugada es la niña. Ella es la que dice lo que se hace y lo que no se hace. Ella es la jefa. Y además de pues, eso... bueno, sí, tengo que decir. Poquito. Un poquito. ¿Qué es lo más difícil de todo lo que has tenido que experimentar ahora que tienes que sacar un nuevo CD, que ya son muchos años, ¿no? Hasta ahorita yo pienso que lo más difícil ha sido cuando no está Marisol conmigo. ¿Qué le pasó a Marisol? ¿La dejó el avión? ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, el avión siempre la está dejando. Últimamente me la está dando mucho el avión a Marisol. Pero no, esta vez no fue el avión, desafortunadamente ha estado teniendo unos problemitas con su hija, ¿verdad? Tiene 16 años y, Dios mío, le ha dado casi ataques de corazón a la mujer. Dicen que uno de hijos ya después paga lo doble que uno ha hecho, ¿verdad? Después como padres. Sí, porque es Marisol medio terriblita, entonces tiene... No. Pues imagínate, si cuando yo nací me quería matar con un martillo. Porque no quería ser hija única. Eso es lo que la gente no sabe. Eso no sabe, ¿verdad? Eso no sabe Me querían nadie. matar. La encontraron con un martillo en la mano. Y el papá dijo, ¿y qué haces, hija? Ah, no, que yo quiero ser hija única. Oh, what? Y bueno, yo sé que tú debes apapachar por ahí unos que viven en tu casa. Cuéntame quiénes son los que tú apapachas. Bueno, yo apapacho a mi Sasha. Ah, ok. Cuéntale a la gente sobre Sasha, por Mi favor. Sasha es mi chihuahua chiquita. Y bueno, ¿hay manera que le podamos mostrar a Sasha a la gente? ¿Tienes una foto por ahí? Sí, tengo ¿Alguien una tiene su foto. teléfono? Pásale el teléfono para mostrarle el teléfono a mi Sasha. Bueno, esa es mi mano. Esa es Oh mi mano. my God, miren a Sasha, es igualita a mi Vela, es exactamente igual a Vela, pero la mía es cafecita. ¿En serio? Bueno, ¿y cómo hiciste para escogerle el nombre? O sea, ¿eso fue Lo que pasa sentaste es a toda la negra. familia o qué fue? Lo que pasa es negrita, ¿verdad? Y no sé, dije,
pues algo así cortito que se le quede y que esté bonito, ¿verdad? Y de repente se me vino en mente Sasha Montenegro, no sé por qué. Y como está negrita, dije, bueno, Sasha. Va a ser Sasha. Sasha. A mí me pasó, porque yo tengo una chihuahua que se llama Bella, que es mi bebé también. ¿Te ha enseñado algunas cosas? ¿Te ha enseñado algo? Pues yo no sé si me enseña la calma, ¿verdad? Porque como es tan vaga, oh my God, tiene tanta energía. Me encanta, ¿Te activa? me activa, sí. Bueno, a lo mejor eso es verdad, me activa, me hace sentirme contenta, ¿verdad? Al principio batallé y me hacía enojar. Y ya no me hace enojar, ahora simplemente la extraño y me encanta apapacharla y disfruta cada minuto que estoy yo ahí. Ya saben que esta muñeca y su hermana están con una súper producción y que tienes que decirle a toda la gente que lo sigan en Facebook, en Twitter, que vayan y compren todo, mejor dicho, ahí los tienes. Viejitas pero buenas para pistear. Explicación, viejitas, porque supuestamente están viejitas, Bueno, pero que buenas No viejitas. para pistear. Ya. Viejitas pero buenas para pistear. Ya lo puedes encontrar en iTunes, en tu discoteca favorita, pero si no lo encuentras en tu discoteca, ya sabes, en el iTunes, ahí lo puedes bajar. Nos puedes, te puedes comunicar con nosotros en el Twitter. Yo soy Horóscopos de DGO, Marisol es Güera Horóscopos, y también está el Facebook, nomás que como hay tantos Facebooks que la gente hace, busca la foto de perfil, que son dos monitas de caricatura. Esas somos nosotras. No, y el que tenga más seguidores, por supuesto. Pero bueno, un placer tenerte aquí, Ay, un gracias. beso grande y mucho éxito Igualmente. con la mosca. Thank you, thank you, thank you. Esperemos que sí, la gente le guste el disco. Fíjate que gracias a Dios la mosca ha estado subiendo en los primeros lugares de la radio y eso nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Porque pues es difícil, como te digo, estarle dando gusto al público, que sean canciones que le atraiga a la gente, ¿verdad? Y pues esperemos que el disco también. Yo sé que la primera semana debutó como en primer lugar, pero pues esperemos que sigan en más semanas así en los primeros lugares. Perfecto.